Continuamos con más viviendo este homenaje a la ciudad de Latacunga en este programa que se ha vuelto una tradición sin duda alguna de latacungueños y latacungueñas. Este es su programa Con Aroma a Fiesta y la verdad es que enamorarnos de Latacunga es conocerla para de esta manera valorarla y también rescatar todos aquellos personajes, todas aquellas personas que hicieron de Latacunga la ciudad en la que nosotros hoy habitamos. Latacunga envuelta en magia, en calles estrechas, pero sobre todo en grandes personajes que han sido icónicos para el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad. Y la noche de hoy nos encontramos precisamente junto al historiador latacungueño Paul García Lanas, con quien saludamos en este momento para hacer un recorrido sobre la mágica Latacunga, la histórica Latacunga, estando aquí en el centro mismo, junto a un grande de la historia en nuestra ciudad. Buenas noches, estimado Paul, y bienvenido. Gracias, Coraina. Muy bien, primero, antes de nada, felicitaciones porque qué bonito que es hablar de Latacunga. Y si estamos nosotros en el centro de la ciudad, en el núcleo fundacional de Latacunga, yo creo que es más importante, no solo por lo que vienen los 203 años del primer grito de emancipación política, sino porque siempre tenemos que hablar de Latacunga y hablar bien de la ciudad a la cual le queremos y le respetamos. Sin duda alguna, hablar de Latacunga es hablar también de este centro histórico, el corazón de la ciudad que nos acoge siempre a propios y extraños, pero que en el mismo nosotros podemos encontrar aquí, digamos, en el ombligo de la ciudad de Latacunga, a un gran personaje que incluso por muchísimo tiempo y también por muchas personas nuestra ciudad es llamada como la ciudad de León, y hablamos del doctor Vicente León. ¿Qué decir al respecto de este gran personaje icónico de nuestra ciudad? Bueno, realmente, si hay uno de los personajes que yo les he dedicado más a su biografía, su actividad, su procerato, la actividad como filántropo, es al doctor Vicente León. Yo creo que Vicente León es el más importante de los latacungueños de la historia, sin lugar a dudas, no solo por lo que hizo, por lo que legó, sino por la consecuencia de ese legado. Él nació en 1773 en Latacunga, expósito a la casa de sus abuelos. Estudió en Quito, acabó sus estudios antes, fue profesor en Pujilí y acabó sus estudios en Lima, en el Cusco, en el Perú, donde vivió los últimos 38 años de su vida. Y creo que es importante decir, bueno, este señor se acordó de su ciudad natal luego de tantos años que vivió fuera y de tantas circunstancias negativas y especiales, de pobreza inclusive, pero se acordó de Latacunga, y eso es lo grande de Vicente León, haber dejado el equivalente casi a la cuarta parte del presupuesto de gastos del Estado ecuatoriano, que eran más de 90,000 pesos de 1840. Resulta increíble por todo lo que legó en el sentido de educación. Definitivamente Latacunga no es la misma antes y después de la fundación del Colegio Vicente León. Y creo que este monumento que perenniza su calidad humana, su filantropía, como gran latacungueño, este gran monumento que se inauguró en 1925, un 10 de agosto, yo creo que es una de las formas de perennizar su nombre, todo lo que él ha hecho por Latacunga. Imagínese, él tuvo familia, tuvo 3 hijos allá en el Perú, les dejó un dinero a ellos, pero se acordó de su ciudad natal. Y creo que eso es lo más importante en el sentido de estudiarle al doctor Vicente León, saber cómo era su pensamiento como magistrado, qué es lo que dijo, qué es lo que hizo, cómo actuó, ¿no? Yo creo que el doctor Vicente León definitivamente es el más grande de los latacungueños. Dicen que estamos de huella en este mundo, de paso en este mundo, y que lo importante es las huellas que dejamos. Si bien estamos de paso en el mundo y lo importante es las huellas que dejamos, ¿qué huellas nos dejó este gran personaje para Latacunga y también para el Ecuador? Yo creo que la huella más evidente es la fundación del primer colegio de la República del Ecuador, de la época republicana, que se fundó un 7 de mayo de 1840 en la presidencia de Juan José Flores. El colegio, por algunas circunstancias de que no podía recaudar del Perú de manera inmediata la fortuna del doctor León, demoró 2 años e inició funciones el 24 de mayo este gran colegio en el año 1842. El primer rector es un bogotano, Rafael María Vázquez. Y yo creo que la huella más importante es la instalación de ese colegio, la estructura grande de ese colegio que inició aquí en la esquina del Parque Vicente León hasta que lograran adquirir, lógicamente, con dinero de él, lo que ahora es prácticamente casi toda la manzana del colegio en la parte central. Y por eso es que hay que insistir en esto de que el colegio nació como un colegio privado. El colegio no tenía, claro, bajo las leyes del Estado en cuanto a educación,
y la última ley la hizo Vicente Rocafuerte en el 838. Pero el colegio nació como un colegio privado, y eso hay que comprender, entender. Y lo malo ahí que siempre hubo corrupción, porque ya ahí el general Flores en la fundación mismo, en el decreto, ya dice que uno de los financiamientos, entre otros de los financiamientos, aparte del legado de él, era, y una cosa rara que prácticamente casi nadie se ha percatado, era los intereses que se daban, que se deberían dar con el dinero del colegio del doctor Vicente León a mutuo. ¿Qué quiero decir con esto? Dineros de préstamo. Y el colegio, antes de que inicie funciones de 1842, ya le hizo un préstamo a Juan José Flores, ya le hizo préstamos al Estado ecuatoriano, le hizo 6 préstamos al Estado ecuatoriano. Felizmente aquí hubo abogados muy probos, y especialmente el doctor Rafael Quevedo Pozo, que fue el primer rector latacungueño del colegio, luego del bogotano Rafael María Vázquez, y logran presionar para que se paguen esas deudas. El colegio trajo imprenta, la primera imprenta que hubo aquí, en 1851, el año que se fundó la provincia. El colegio tuvo inclusive laboratorios de química y física, tuvo locales especiales, y después inclusive ya en el siglo XX, desde finales del siglo XIX diría yo, ya fue entre comillas un poco el padre y madre de muchas instituciones, porque tenía espacios para prestar, inclusive para que se instalen instituciones educativas recién llegadas acá, como la La Salle en 1869, inclusive las Belenmitas. Después inclusive la Escuela Simón Bolívar, la primera escuela laica al inicio del siglo XX. Después inclusive a instancias del colegio también, inclusive el Colegio de Agronomía Simón Rodríguez, que ahora está en un local del agua del Colegio Vicente León. Todo lo que es ahora la Maltería Plaza, que comenzaron a construir en 1954 y que el colegio entró como accionista con 250.000 sucres, y esos 250.000 sucres en 1954, era mucho dinero. Entra como accionista. ¿Qué es lo que pasó después? No lo sabemos. Pero ahí está también el Colegio Femenino Victoria Vázquez Nescubi, fundado en 1962. Es la derivación femenina del Colegio Vicente León, con casi 400 alumnas. Entonces, esa huella es la que nosotros tenemos la obligación y el derecho de conocer para poder preservar. Y no estoy hablando solo de la infraestructura del colegio, que tiene el local del centro, tiene aquí este pasaje al lado del Banco Pichincha y al otro lado del colegio, tiene inclusive una parte del agua, tiene la cocha. Entonces, eso es una parte nada más, pero yo creo que lo más valioso del colegio es ese legado de que a lo que le transformó la Tacunga el Colegio Vicente León. Ahí estudiaron expresidentes de la República, dieron paso, ahora que se habla de la inclusión. Por ejemplo, el primer alumno indígena matriculado es en 1863, el primer indígena graduado, segundo Maiguashka y Macaña, es graduado en 1925. El año que comienzan a ingresar mujeres ya a matricularse en el Colegio Vicente León. Ya en 1854, a lo poco que se inauguró el colegio, y hay la primera dama mujer, acabo de redundar, ¿no? Mercedes Espinosa Ruiz, que trabajó como ecónoma. A finales del siglo XIX, doña Lucinda Iturralde de Echeverría. Entonces el colegio tenía un pensamiento avanzado en ese sentido. Y eso es importante recalcar, de tal manera que el colegio ha tenido cosas realmente importantísimas dentro de la historia, no solo de la Tacunga y Cotopaxi, sino dentro del país. El mismo Juan José Flores envía a sus 2 hijos a estudiar acá, en la primera generación de alumnos, en 1842, y uno de ellos fue presidente de la República, Antonio Flores Gijón. Ahí estuvo Ignacio de Ventimilla. El general Alberto Enríquez estudió en el Colegio Vicente León. El doctor Camilo Ponce Enríquez se graduó en 1930 en el Colegio Vicente León. Entonces nosotros tenemos una historia producto del legado de este caballero, de este gran hombre, que al inicio, cuando llegó la noticia de la testamentaria acá en junio de 1839, debe haber sido algo que no lograron asimilar los latacungueños, sino después de un buen tiempo, porque no, imagínense esa gran cantidad de dinero, que acá llegó primero una copia del testamento, lógicamente llegó también a los organismos nacionales de administración, y tuvo que pasar 84 años para que este monumento se inaugure. Y una cosa que sí es históricamente reprochable, es que debieron haber traído, apenas se supo el fallecimiento, los restos del doctor Vicente León. Pero como había que pedir permiso al gobierno, el gobierno no aceptó, hubieron una serie de trámites, y simbólicamente los trajeron ya en 1973, a los 200 años que él nació aquí en la Tacunga. Entonces, eso yo veo como reprochable, pero bueno, hay que entender un poco las circunstancias de esa época, porque hay gente que inclusive quería poner dinero de su propio peculio para traer los restos del doctor Vicente León, pero no hubo forma.
Entonces yo creo que aquí lo más importante es que la Tacunga le debe mucho al doctor Vicente León, no solo en fechas en las que nació, en la que murió, en la que fundó el colegio, que nosotros vemos reflejado aquí en estas placas que están al lado de la justicia. Hay como 2 libros abiertos, 4 páginas con 4 fechas de la historia del colegio. Entonces, ¿el monumento qué tiene? El monumento tiene 3 importantes aspectos de la vida. La una es la filantropía. El doctor León está sentado teniendo su ilustre testamento. En el Centro de Educación y Cultura, en la parte central arriba. Y acá tenemos justicia. Los 3 elementos más importantes del ser humano. Realmente es indudable que el conocer la Tacunga nos hace entender la gran corresponsabilidad que tenemos como habitantes de esta tierra también para ejercer buenas acciones y aportar desde los diferentes espacios en los que nosotros nos desarrollamos a engrandecer a este territorio, a engrandecer a esta tierra que nos ha visto crecer, que nos ha dado tanto. Y sin duda alguna también lo importante que es conocer de la mano de un conocedor, ¿no? De la mano de alguien que nos proporciona esos detalles, que nos invitan a enamorarnos de la Tacunga, pero sobre todo que nos invitan a entender cuál es nuestra verdadera historia y los grandes personajes que labraron el camino de la realidad que hoy habitamos. No se desconecte de su programa Con Aroma a Fiesta.